Daremos comienzo con la clase número 6 de Éxodo. Se trata de los capítulos 11 y 12. En el capítulo 11 está registrado la última plaga que Dios envió a Egipto, la plaga de la muerte del primogénito. Habla de que el pueblo de Israel saldrá de Egipto llevando muchos beneficios. Leamos los versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, dejará que se vayan, y cuando lo hagan, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirle a sus vecinos y vecinas objeto de oro y de plata. Dios le dijo a Moisés que ahora le quedaba una plaga más que enviar sobre Egipto. Después de que haya caído esta plaga, el faraón los dejaría ir. Y ahora, cuando lo haga, los echaría de allí para siempre. Y dijo: deben pedirles a sus vecinos y vecinas objeto de oro y de plata. Que pida a los egipcios que le entreguen objeto de oro y de plata, que no saldrían sin nada. Así Dios le ordenó. Versículo 3 y 4. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto, Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto. Dios hace que los israelitas reciban gran gracia de los egipcios. También era altamente respetado por los funcionarios del faraón y por el pueblo. Moisés y Aarón se volvieron personas que infundían temor. En capítulo 7, versículo 1, dijo: los hará ver como dioses. ¿Por qué Dios exaltó a Moisés delante del faraón? Porque Moisés obedeció hasta el final a Dios. Porque la obra de Dios se había revelado. Dios hace que la fe de aquel que cree en la palabra y obedece sea exaltado después que haya pasado algún tiempo. Versículo 4. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto. Así dijo Dios: hacia la medianoche pasaré por todo Egipto. La última plaga de Dios cayó sobre todo Egipto de noche. Versículos 5 y 6. Y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Dijo que sobrevendrá en todo Egipto grandes lamentos,
como no los ha habido ni volverá a verlos. Desde el primogénito del faraón hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino. Y lo mismo que todo primogénito del ganado. El primogénito es el comienzo de fuerzas. Matar al primogénito significa que quitará el poderío central, la fuerza mayor. Tomando como ejemplo un árbol, no es podar las ramas, sino directamente es cortar el tronco. Dijo que habrá gran lamento en todo Egipto. Versículo 7. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Por el contrario, dijo que entre los israelitas ni los perros le ladrarán a personas o animal alguno. Que ni el perro moverá su lengua. Está diciendo que no habrá ningún daño. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Está simbolizando la distinción entre el pueblo escogido de Dios y no escogido. Dijo que el diablo no podrá tocar al pueblo de Dios. Versículo 8 al 10. Todos los funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán: vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor Jehová se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón, y éste no dejó salir de su país a los israelitas. Moisés dijo: todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme, y de rodillas me suplicarán: vete ya con todo el pueblo que te sigue. Moisés se enojó con todos los que estaban obstaculizando con la obra de Dios. En el mundo siempre hay personas que impiden y ponen obstáculos a la obra salvífica de Dios y con la iglesia de Dios. Para poder soportar con paciencia la tribulación, primero, no tema a los hombres. Segundo, espere la misericordia de Dios. Y tercero, hay que orar. Cuando oramos, Dios nos dará la fuerza para poder perseverar en medio de la tribulación, para poder soportar en medio de la tribulación. Por último, necesitamos sabiduría. Dios no desea que los fieles sean tratados como idiotas. Hay que obtener sabiduría de la palabra de Dios y traspasar la tribulación. Capítulo 12. Pascua.
Versículo 1 y 2. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Dios le dijo a Moisés, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Nosotros decimos mes de enero. En la Biblia lo llama el mes de Abib. También lo llama mes de Nisan. Todas las cosas comienzan de nuevo. Es el mes donde todas las obras de Dios se hace nuevo. Significa nueva apertura del nuevo camino de vida, el camino de la salvación. La nueva salida para los fieles creyentes. Versículos 3 y 4. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10 de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Dijo, tomarán un cordero por familia. Que tomen significa que tomen un cordero y lo maten para comer. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, debería compartirlo con sus vecinos más cercanos. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, debería compartirlo con sus vecinos más cercanos. El cordero debe ser macho de 1 año sin mancha. Permitió hasta cabra de 1 año o cordero. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche, porque a partir del día 14 comienza el día de Pascua. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, habla acerca del Cordero de Pascua. Simboliza a Jesucristo. Significa que Cristo morirá en nuestro lugar. Y tomando la sangre de ese cordero o cabra, dijo, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. 7 y 8. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Qué significa que pinte con esta sangre? Está refiriéndose a la expiación por la sangre de Jesucristo. A esto le llaman redención. El principio de la redención es ser perdonado por medio de la sangre de Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, porque por el pecado estábamos condenados a morir,
pero Cristo murió en lugar nuestro. A eso nosotros lo llamamos gracia. Dijo que comiera junto con hierbas amargas. Hierbas amargas significa que no olviden los sufrimientos que padecieron en Egipto. Significa que hay que tomar la cruz y seguir a Jesús. Todos los fieles creyentes tenemos una cruz. No hay ninguno que no tenga una cruz que cargar. Todos los días debemos cargar la cruz y seguir al Señor. Si no quiere tomar todos los días la cruz y seguirle al Señor, podremos decir que no es un buen creyente. En Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 4 dice que cuando un fiel quiere vivir por el Evangelio, pasará sufrimientos. En Lucas capítulo 9, versículo 23, dijo que cada día tome su cruz y lo siga. No se refiere la cruz de otro, sino que cada uno tiene su cruz. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dijo: que habrá fuego de la prueba. Es fuego de prueba que disciplina a los fieles y a la iglesia. En Job 23, versículo 10, dijo que es fuego que prueba. Es lo mismo que repetidamente estar metiendo en el fuego el hierro para fundirlo, para endurecerlo, para transformarlo en oro. Oro puro que no tiene impurezas. Debe ser echada toda nuestra codicia. Todo su ser debe quedar negada. De esa única manera se podría cargar la cruz. Y al pensar en el Cordero, debe recordar a Jesús. El pueblo de Israel, comiendo al Cordero, conmemoran al Cristo. Versículos 9 y 10. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Cuando coman el cordero o cabra, dijo que no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Está simbolizando la gran tribulación como pasada por el fuego de Jesucristo. Para nosotros, los fieles, nuestro corazón y cuerpo debe ser entregada completamente a Dios. En Isaías, capítulo 29, versículo 13, Dios dijo: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dijo que al comer el cordero o la cabra,
que no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo tendrían que quemar al día siguiente. Si sobra algo de carne, puede atraer insectos o pudrirse. Significa que la Iglesia de Dios, los fieles de Dios, deben mantener la santidad. Versículo 11. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Para comer el cordero, dijo que debían preparar ciertas cosas. Que coman con el manto ceñidos a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Que esté listo para salir cuando Dios le ordene. En Mateo capítulo 25 dijo que preparase el aceite. 10 vírgenes esperaron al novio, pero 5 vírgenes las llamó insensatas. La noche se hizo más profunda. En Israel el casamiento se celebra de noche. Muy de noche el novio viene a buscar a la novia. Todas las novias deben estar esperando al novio. Se hace cada vez más densa la noche. Está cercana el tiempo de la venida de Jesús. Se hace cada vez más oscura la noche. Se quedan dormidos los fieles necios y los fieles sabios también. Porque se hace muy dura la tribulación. Pero de repente viene el novio y se escucha la voz de que salgan a encontrar al novio. Todos se despiertan desconcertadas y salen al encuentro del novio. ¿Pero qué ocurrió? A las 5 novias insensatas ya no les quedaba más aceite. Las otras 5 novias sabias tenían preparadas bien el aceite. Que preparen el aceite significa que para anticipar la tribulación estén bien preparados espiritualmente con la fe. Hay que ser fieles, capacitados. Hay que tener fe. Ante la tribulación debemos tener fe para obedecer la palabra de Dios. Versículos 12 y 13. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor Jehová. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Dios les predice que mandará castigo sobre todos los egipcios y sobre sus siervos y sobre sus dioses. Nadie puede escapar de este castigo, dijo. Pero al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no le tocará ningún castigo de Dios. La casa que esté pintada con sangre, la plaga pasará de largo. Las casas que tienen la preciosa sangre
no llegará el castigo de Dios. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, habla de personas que tienen sellos en la frente. Esto es señal que se ve por fuera. Habla de los fieles que creen en Jesucristo. Versículo 14. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Dijo que el día 14 del primer mes lo conmemorara como el día de Pascua. Dijo que las generaciones futuras deberían celebrarla. Este día de Pascua es lo mismo que la Navidad. Es un gran día de fiesta. Y también, si cree en Jesús, es lo mismo que participen de la Pascua. Versículo 15 y 16. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo, excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo eso podrán hacer. El 14 de enero es Pascua. Luego, después, pasado al séptimo día, viene la fiesta del pan sin levaduras. El día de pan sin levadura, comen pan sin levadura, sin fermentar. No debe tener levadura. Y Dios dijo: todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. La levadura simboliza al pecado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, dijo que reprendiera si entraba el pecado. Y en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, que si sigue sin arrepentirse, dijo que expulse al malvado de entre ellos. Ocho días es el período que hay desde el día de Pascua hasta finalizar la fiesta de pan sin levadura. Es un período de 8 días entre Pascua y la finalización de la fiesta de pan sin levaduras. El 14 de enero es Pascua y durante 7 días celebran la fiesta de pan sin levaduras. El primer día de Pascua y el último día del pan sin levadura es lo mismo que los días santos del día de reposo. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. En todo ese tiempo no harán ningún trabajo. Significa que deberán descansar completamente. Versículo 17 al 20. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días se abstendrán de tener levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tengan levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura.
Explicaremos una vez más acerca del día de Pascua y la fiesta de panes sin levaduras. Versículo 21 al 22. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlos para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Moisés llamó a todos los ancianos y les ordenó: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias, mátenlos para celebrar la Pascua, pero tomen luego un manojo de hisopo, mójenlos en la sangre recogida en la palangana. Luego, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta. Y que no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Si obedecen este mandato vivirán, y si desobedecen morirán. Si obedecen el mandato de Dios, es de luz. Pero si desobedece, es tiniebla para los fieles. Versículos 23 al 25. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones, será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la casa que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Los fieles que creen en la redención de la sangre de Jesucristo no les tocará maldad. Dijo que cuidará esto perpetuamente. Versículos 26 al 28. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestra familia le salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Dijo que cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, después de que Moisés les enseñó todo esto a los ancianos, se arrodilló ante Dios y le adoró. Y ellos obedecieron al pie de la letra todo lo que Dios les había ordenado a Moisés, a Aarón y al pueblo de Israel. Versículos 29 al 30. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa noche cayó la plaga de Dios. Hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. El juicio de Dios es terrible. Cuando se inicia
el juicio de Dios, nadie puede detenerlo. No hubo ninguna familia egipcia que pudiera escapar del castigo de Dios. No hubo ninguna familia que pudiera escapar del castigo de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 31, dijo: terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Caer en las manos de Dios es recibir el castigo de Dios. Entonces, ¿por qué les viene esta clase de castigo a los fieles? A los fieles creyentes no les sobreviene juicio que los lleven al infierno. Pero si un creyente fiel no obedece, Dios le reprenderá, le castigará. En el hogar, un padre no mata a su hijo por haberle desobedecido o hecho algo mal. Pero en caso de que el hijo haya hecho algo mal, el padre le castigará o le dará un azote. En Job capítulo 5 dijo: dichoso el hombre a quien Dios corrige. Después de haber recibido la corrección, se arrepiente, recibirá gran bendición. ¿Está bien de que el hijo huya de la casa por haber recibido castigo del padre? Si lo hace así, es un tonto. Recibir corrección de Dios y arrepentirse tiene bendición. No hay por qué desanimarse. Versículo 31 al 32. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Llévense también sus rebaños y sus ganados, pero como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Llévense también sus rebaños y sus ganados. Los egipcios también le insistieron que se fueran de allí. Porque para ellos el hecho de que los israelitas permanezcan allí en Egipto era de temer. Los israelitas salieron apresuradamente de Egipto. Leamos versículo 34 al 36. Entre los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y luego de envolverla en sus ropas se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que le dieran objeto de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Luego los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar, luego de envolverla en sus ropas, se las echaron al hombro y salieron. Después siguieron las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que le dieran objeto de oro y de plata y también ropa. Los egipcios le dieron todo lo que los israelitas les pidieron. Para los egipcios, todos esos tesoros no los vieron con valor. Tan solo esperaban que los israelitas salieran de Egipto rápidamente. Versículo 37 al 39.
Los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y a los niños. Eran unos 600.000 hombres de a pie. Con ellos salió también gente de toda Lasha y grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Con la masa que sacaron de Egipto cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Los israelitas partieron de la tierra de Gosén de Ramsés. Sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600.000 hombres de a pie. Con ellos salió también grandes manadas de ganado, tanto de ovejas como de vacas. Como los echaron de Egipto, no tuvieron tiempo de preparar comida. Así que con la masa que sacaron de Egipto, cocieron panes sin levadura, pues la masa aún no había fermentado. Versículo 40 al 42. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años, precisamente el día en que se cumplían los 430 años. Todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Aquella noche el Señor la pasó en vela para sacar de Egipto a los israelitas. Por eso también las generaciones futuras de israelitas deben pasar esa noche en vela en honor del Señor. Dijo que los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 6, dice 400 años. En Gálatas, capítulo 3, versículo 17, dice 430 años. Aquí cuando se menciona 400 años, lo está diciendo en forma resumida y 430 años más específicamente. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Todos nosotros somos el ejército de Jehová. Nosotros somos sus soldados. No nos enredamos en la vida común. Obedecemos tal cual nos ordena. Avanzamos hacia adelante sin importar las dificultades. En Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Esta noche es el día 14 de enero. Lo llaman la noche de Jehová. La noche que manifestó la gran obra salvadora de Dios. Murieron todos los primogénitos de los egipcios. Y la libertad llegó para el pueblo de Dios. Versículo 43-44. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las normas para la Pascua. Ningún extranjero podrá participar de ella. Podrá participar de ella todos los esclavos que hayan comprado con tu dinero, siempre y cuando los hayan circuncidado antes. En la ceremonia de la Pascua solamente podían participar los que habían recibido la circuncisión. Recibir la circuncisión para el día de hoy significa creer en Jesús. En el versículo 45 dice: ningún residente temporal ni trabajador a sueldo podrá participar de ella. Versículo 46 al 47. La Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. Dijo que deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. La salvación está permitida para los que han creído en Jesucristo. El Señor no derramó su sangre por toda la humanidad.
es, sino es la gracia salvadora a los escogidos de Dios. A su vez, no se puede rechazar o negar la gracia de Dios por su propia fuerza. Dios salva a su pueblo escogido como sea. Dijo que no quebrara ningún hueso al animal sacrificado. Simboliza que a Jesús no le quebrará ningún hueso cuando esté crucificado. Cuando Jesús estuvo crucificado en la cruz, no le quebraron ningún hueso, sino que le traspasaron una lanza. Versículo 48 al 49. Todo extranjero que viva entre ustedes y quiera celebrar la Pascua del Señor, deberá primero circuncidar a todos los varones de su familia. Solo entonces podrá participar de la Pascua como si fuera nativo del país. Ningún incircunciso podrá participar de ella. La misma ley se aplicará al nativo y al extranjero que viva entre ustedes. Aunque digan que son extranjeros, si se circuncida, podrá participar de la celebración de la Pascua. Circuncidarse significa, para el día de hoy, creer en Jesús. También significa eliminar la pasión carnal, también que pertenece a Dios. Forma parte del pueblo de Dios. Participar del pacto de Abraham. Versículos 50 al 51. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. Todos los israelitas cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Y Dios sacó de Egipto a los israelitas escuadrón por escuadrón. El pueblo de Israel que salieron de Egipto es como la iglesia del hoy. A la iglesia lo llaman eclesia. Eclesia significa multitud que fueron llamados. La multitud que fueron llamados por Dios desde el mundo es la iglesia. Por ahora nosotros vivimos en este mundo, pero estamos separados de este mundo. Concluimos con la clase número 6.